Vamos a leer los dos últimos del capítulo. Vamos a permitir que todos tengan este pasaje para que lo podamos leer juntos. Y damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven a través de internet. Que Dios les bendiga. Vamos a ver el día de hoy, 2 de Samuel, capítulo 11. Y vamos a leer de este pasaje, versículos 1 al 17. ¿Tenemos, hermanos, el pasaje? Amén. Bien, vamos entonces a leer la palabra del Señor. 17 versículos y después les digo cuáles otros leemos del final del capítulo. Todos juntos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo a saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Oremos. Señor, en esta hora venimos, Señor, delante de ti con reverencia, Señor, y con un corazón abierto, Señor, a que tú nos hables, a que tu Espíritu, Señor, hable estas grandes verdades a nuestro corazón y podamos agradarte. Que no sea esta la sentencia sobre nuestra vida, que lo que hagamos sea agradable a ti y no desagradable como este episodio en la vida de tu siervo David. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos.
muchos aspectos la vida de David fue ejemplar. Hemos estado viendo a través de las predicaciones de cada domingo el rey David y todo lo que pasó en este reino y muchos aciertos del rey David. Dice la Biblia acerca de este rey que fue un héroe de la fe. Cuando nosotros vemos cómo se describe a David y cuando vemos en Hebreos capítulo 11, se le menciona a David dentro de los héroes de la fe. Y dice ahí Hebreos que por la fe hicieron varias cosas, Abraham, Noé, todos aquellos que pasaron, y menciona Hebreos 11:32, y nos faltaría el tiempo de platicar de fulano, de sultano, y menciona a David, y dice, y David, y todos ellos que taparon bocas de leones, que pelearon, que fueron valientes, y nos habla aquí la palabra de un gran héroe de la fe que fue el rey David, de hecho un personaje muy importante para todo el pueblo de Israel. Pero en este capítulo se habla de los pecados del rey David, un rey que fue llamado por Dios mismo conforme a su corazón. Dice, yo pondré un rey que será conforme a mi corazón. Y a pesar de tener ese título y ser un héroe de la fe, la Biblia no nos esconde los pecados de los hombres, de los grandes héroes. Porque a veces nos acostumbramos a que el héroe es perfecto, debe de ser perfecto, no debe de tener fallas. Y cuando la Biblia habla de personajes, la Biblia es un libro histórico, nos habla de la historia de estos personajes y cómo Dios se reveló a estos personajes, se apareció a ellos, se dio a conocer a ellos. No nos esconde las fallas, nos habla de lo bueno y nos habla de lo no tan bueno y nos habla de lo pésimo de cada uno de ellos. Porque únicamente el único que fue tentado en todo pero sin pecado fue el Señor Jesucristo, lo dice el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vemos este capítulo como segundo de Samuel 11 y todo lo que viene como consecuencias de los pecados de David, recordamos un pasaje que viene en Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 10, capítulo 6, no lo busquen, dice el pasaje, pero estas cosas que ocurrieron a nuestros antepasados se nos han dejado como ejemplo a nosotros. Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y habla desde antes de que salieran de Egipto, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, todo lo que ocurrió en el desierto, todo lo que ellos reaccionaron ante la falta de agua, a veces el pueblo judío, y todo lo que ocurre a los personajes de la Biblia, dice, nos fue dado a nosotros como ejemplo, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y la razón por la que la Biblia nos retrata a estos personajes históricos tal y como son, con virtudes, con errores y con fallas, es para que también nosotros sepamos que nosotros estamos en el mismo camino que ellos. Nosotros también tenemos cosas en las que hemos estado bien delante de Dios, pero también tenemos cosas que tenemos que mejorar. Y vemos aquí en este capítulo, por lo menos vamos a ver estos cuatro pecados en la vida del rey David, y quiero que vean por favor conmigo que vamos a verlos de una manera muy rápida, pero nos vamos a tardar en el primero un poquito más que en los otros, porque el primer pecado es la raíz de todos los demás que vienen como consecuencia. Ustedes acaban de leer en la narración cómo viene haciéndose una bola de nieve, ¿sí o no? Cómo viene aquí el pecado y cómo se quiere tapar un pecado con otro, un embarazo con otra, engaño, y después viene a culminar todo en un homicidio. Y esto es terrible. Alguien conforme al corazón de Dios que viene y empieza a caer en esta cadena, que se descuida y que trae todas estas consecuencias en su vida y en la vida de su familia. Y vamos a ver que el primer pecado, hermanos, y que es el más, yo creo que es el más importante y es la raíz de todos los demás, es que el pecado de olvidarse de Dios y de sus mandamientos. El olvidarse de Dios y de su palabra es la antesala de la caída espiritual. ¿Por qué olvidarse de Dios y de su palabra? Vamos a regresar un poquito en los libros de la ley y vamos a ir a Deuteronomio 17. Los que tienen su Biblia por ahí y quieran buscar conmigo Deuteronomio
capítulo 17, cuando Dios le dice a Moisés que hablara al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, les da indicaciones muy importantes y les dice también, Deuteronomio 17 del 14 al 20, las instrucciones para cuando ellos llegaran a tener un rey, porque Dios, sabiendo todas las cosas, sabiendo que ellos iban a pedir rey, entonces ellos necesitaban saber cuando ellos tuvieran rey, qué es lo que el rey tenía que hacer y qué es lo que el rey no tenía que hacer. ¿Van conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Deuteronomio 17 versículos 14 al 20. Por ejemplo, se decía que cuando ellos tuvieran rey, ¿qué tenía que hacer el rey? Versículo 15, pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no pondrás sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice el versículo 16, el rey que no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Quién desobedeció? Muchos reyes los obedecieron, pero ¿recuerdan uno que sí aumentó muchos caballos y regresó a Egipto? Salomón no le bastaba con toda la riqueza que él tenía, se fue a Egipto por los caballos bonitos de Egipto, los blancos, los preciosos, él quería más y desobedeció a Dios en esto y otras cosas. Vamos, versículo 17, no ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Quién de los reyes tenía muchas mujeres? ¿Y quién más tuvo muchas mujeres? David. ¿Cuántas mujeres tuvo David? Aquí vemos en la palabra en 2 de Samuel y en 1 de Samuel cómo fue aumentando a sus esposas. Y ya no nada más fue Mical, que luego se la quitaron, fue otra y después otra y otra. Y Dios estableció desde el principio un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Dice aquí la palabra, al principio no fue así. La cultura se los comió, la cultura les ganó y entonces fueron practicando la poligamia, que no es la voluntad de Dios, y desvió el corazón de David. Este fue un antecedente muy grave, por lo que David después cayó otra vez en este problema con Betsabé. Pero la raíz más profunda de que haya caído David en pecado viene en los versículos 18 en adelante. Cuando se siente quien, el rey, ¿verdad?, sobre el trono de su reino, entonces, ¿qué tenía que hacer el rey? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios y para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué tenía que hacer un rey con la ley? Copiarla. Fíjese que la ley no era nada más 5 hojas, tamaño carta, con 20 renglones cada una, a doble espacio. No era la ley así. La ley para el pueblo judío era todo el Pentateuco, básicamente, y ya la Torá tenía entonces no nada más el Pentateuco de Génesis a Deuteronomio, ya tenía otros libros que ya estaban ahí puestos, pero por lo menos la ley, los mandamientos de Moisés, tenían ellos que escribirlos, y dice no nada más que escribirlos. ¿Qué tenían que hacer con ellos? Leerlos, ¿cada cuándo? ¿Cada domingo? Ah, no, sábado, porque eran judíos, cada sábado. No, diario. ¿Y qué? Escribirlos, leerlos, diario y practicarlos, guardarlos, ponerlos por obra, obedecerlos, dice, para que tu corazón no se enaltezca, para que seas un buen rey, para que seas un rey justo, para que la ley de Dios rija tu corazón. ¿Y qué pasó con David? Seguramente descuidó esto por las consecuencias que vemos, porque no nada más tomó muchas mujeres y después tomó a Betsabé, sino que después vino el engaño, vino el plan de matar a Urías, se enseñoreó de toda esta situación y él perdió el rumbo.
Entonces, el primer pecado es olvidarse de Dios y de su palabra. Al olvidarse de Dios y su palabra, fue lo que pasó con el rey David, trajo estas consecuencias. Regresamos a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Entonces, él como rey tenía que guardar la palabra de Dios, no menospreciarla, saber lo que Dios quería para él y para su vida y para su gobierno. Y entonces David falló, porque dice que, fíjese lo que dice aquí, aparte de que descuidó esto en su corazón, también él no cumplió con la responsabilidad de ir a la guerra. ¿Qué dice el versículo 1? Dice el versículo 1 que fueron en el siguiente año. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, el hermano Hugo habló del capítulo 10 y había una guerra que fue la guerra contra los sirios y los de Amón. Quedó pendiente esta batalla con los amonitas, después pasó el invierno y por eso dice aquí el versículo 1, al siguiente año, cuando ya pasó el invierno, empezó la primavera y es en el tiempo que salían los reyes a batallar, a pelear. Dice que David envió a su capitán, a Joab, lo envió a terminar aquel asunto con los amonitas. ¿Y qué hizo David? Se quedó en el palacio muy contento. No cumplió con lo que había cumplido antes. Él era el primero que iba a dirigir a su ejército. En otras batallas, David iba y peleaba, dirigía, alentaba, daba el ejemplo, y en esta ocasión se quedó en el palacio, y eso no estuvo bien. Porque esto trajo también otro problema que fue también la antesala de lo demás, que fue la ociosidad. ¿Qué estaba haciendo David? Dice que se quedó en Jerusalén, no estuvo bien. Versículo 2, un día al caer, ¿qué? La tarde, ¿qué estaba haciendo? Se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo en la tarde? Estaba acostadito. Estaba con mucha bendición, no sé a qué hora, dice ahí al caer la tarde, imagínense, ya era tarde, pero él estaba acostado, él estaba ocioso, se levantó de su lecho y se fue al terrado del palacio. ¿Y qué hizo? Dice ahí la palabra que fue al terrado, se paseaba sobre la casa real y vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Los patios de las casas, obviamente desde el terrado de la casa real se veía, tenía un buen panorama, tenía una vista grande de muchas de las casas vecinas. Y los patios de las casas es donde las mujeres a veces se bañaban con aceites o con algo de agua, y ellas lo hacían en el patio. Pero lo que vemos aquí, el antecedente, es que aparte de que seguramente él estaba olvidando las prioridades, que era la ley de Dios y guardar la palabra de Dios, estaba desviándose su corazón, o se había desviado su corazón por tantas esposas. También, aunado a esto, la ociosidad de que él se quedó, en el momento que él tenía que estar en guerra, se quedó en el palacio, y después de esto estaba descansando y luego estaba viendo a ver qué encontraba en el terrado, y obviamente empezó ahí el grave problema. Este primer pecado de olvidarse de Dios y su palabra y dejar de un lado las prioridades también nos pasa a nosotros, hermanos. ¿Cuál es la antesala del pecado? ¿Cuál es la antesala del pecado, ya sea pecado en la mente, en el corazón o de acción? La antesala del pecado es olvidarse de la ley de Dios. El ocio tiene que ver también, y es lo que ahorita vamos a ver. Pero cuando nosotros nos olvidamos de la ley de Dios y de sus mandamientos, entonces estamos olvidando lo que rige nuestra vida, lo que rige nuestro corazón. Hay algo que tiene que estar bien enraizado en mi corazón y en el de usted, hermano, y en el de usted, señorita, y en el de usted, joven. Lo que tiene que estar bien enraizado en mi corazón es la voluntad de Dios. Dios y su palabra son los que deben de estar rigiendo o gobernando nuestra vida. Si esta palabra no está aquí implantada, y esto no está aquí bien puesto, lo que Dios dice en su palabra, entonces no tengo yo buenos principios, no tengo un código que rija mi vida, y entonces pienso cosas que no agradan a Dios, quiero hacer cosas que no agradan a Dios y después las ejecuto.
Hermanos que ya pasaron el discipulado, ¿se acuerdan de los principios básicos para la vida? ¿Recuerdan este proceso? ¿Sí? Si no implanto la palabra de Dios en mi corazón, entonces no hay buenos principios que normen mi vida, mi mente, mis sentimientos, y entonces ejecuto cosas que no agradan a Dios y vienen los malos actos. Por lo contrario, si yo tengo la palabra de Dios y la voluntad de Dios enraizado en mi corazón, implantado en mi corazón, y medito en ella de día y de noche, como dice el Salmo 1, versículos 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjese cómo lo dice el Salmo 1, será como un árbol puesto estratégicamente enraizado junto a un manantial de aguas. Si usted pone ahí con buena estrategia, siembra usted un árbol donde siempre va a tener el agua y los nutrientes, ese árbol, su hoja no va a caer y su fruto siempre va a estar presente. Y así dice, así es el que toma la palabra y medita en ella de día y de noche. Y si está esto bien implantado, entonces el proceso es bueno. Hay buena raíz en mi corazón porque aquí está la palabra en mi corazón, porque amo la ley de Dios. Fíjese cómo lo dijo en el Salmo 119, ¿quién? No David, Esdras. Vean, el que encuentre, por favor, puede leerme Salmo 119, 30. ¿Cómo lo dice Esdras? ¿Cómo tiene la palabra Esdras? ¿Y qué escoge Esdras? Salmo 119, 30. ¿Alguien fuerte lo quiere leer, por favor? Gracias, hermana. Dice Esdras, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios, Señor, delante de mí. O sea, aquí tengo una barrera, aquí tengo algo que me rige, que son los juicios de Dios. Y cuando hay esto en el corazón, como dijo Esdras, y si leemos todo el Salmo 19, todo el Salmo 19 es un poema de Esdras, es un acróstico hermoso del sacerdote Esdras diciendo que la ley de Dios regía su vida. Oh, cuánto amo yo tu ley, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La ley de Dios estaba en el corazón de Esdras y entonces había buenos pensamientos, buenas intenciones y por lo tanto buenas acciones. Cuando descuidamos esto, hermanos, es cuando abrimos la sala, es la antesala del pecado, abrimos la puerta al pecado cuando Dios no rige nuestra vida. Cuando tenemos un código moral que rige nuestra vida y la palabra de Dios me dice, no adulterarás, y yo lo pongo en mi corazón como un código y ya sé que desagrada a Dios, lo tengo en mi corazón para tomar las decisiones anticipadas al pecado, ¿sí? O a la tentación. Yo decido ahorita ser fiel en mi matrimonio. Yo decido como joven no caer en fornicación, pero lo decido antes de que esté ahí en el problema de la tentación. Si yo tengo este código y desde antes anticipo esto en mi corazón, entonces puedo decir no al pecado desde antes y cuando se presenta la situación no le doy lugar. Pero ¿qué pasó con David? David buscó la situación. David ya no tenía ese código en su corazón y entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, que tu ley esté en mi corazón, que si tu ley dice no robarás, si tu ley dice ama a tu prójimo, si tu ley dice esto o aquello, todos los mandamientos de Dios estén en mi corazón y sean mi código para yo actuar en base a lo que tú dices, Señor. Porque a veces no tenemos esto en nuestro corazón y obviamente vienen las tentaciones, vienen las decisiones, vienen cosas que no están bien conforme a la voluntad de Dios y caemos y decidimos y seguimos con el proceso del pecado
y queremos tapar un pecado con otro y seguimos en ese caminar que a Dios no le agrada. Fíjense bien, si nosotros tenemos la ley de Dios en nuestro corazón y decidimos, como les decía, no caer en adulterio, ¿qué acciones? Si está esto en mi código, ¿qué acciones voy a tomar para no caer en adulterio? No empezar el camino del adulterio. El adulterio no se comete de un momento para otro. ¿Sí o no? No. El adulterio se comete, es un camino. Cuando ya alguien comete adulterio es porque ya con anticipación ya vio, ya codició, ya contempló la posibilidad, ya vio que está muy guapetona aquella fulana, que la vecinita le echó ojitos y ya coqueteó con ella, o que el vecino te está poniéndose muy amable con usted, o que fulanito en el trabajo, ya empezó el camino de adulterio. ¿Cuál es la mejor forma de prevenirlo? Desde el principio. Si desde el principio yo no le hago caso al coqueteo, porque yo ya tengo mi código de ética, y yo ya dije, Señor, tu palabra gobierna mi vida, entonces no le hago caso al coqueteo de este o de aquel. ¿Cuáles son las acciones para prevenir el adulterio? Muchas podemos tomar. Yo aquí anoté algunas que se me ocurrieron. Por ejemplo, no mirar a otra persona con deseo que no sea mi esposo o mi esposa. Novios también, fidelidad. Hermanos jóvenes, no abstenerse de cosas que no agradan a Dios en el noviazgo también. Escoger la joven, la señorita o el joven adecuado. Pero para los hermanos que somos casados, no quiere decir que no veamos al hermano cuando vamos a saludar, hermano, Dios le bendiga. No, sí lo saludamos con santidad y con respeto, pero estamos hablando de ver y desear y contemplar y codiciar. Lo que pasó ahorita vamos a ver con David. Esa es una norma que a mí se me ocurre. Número 2, no coquetear. No coquetear. ¿Saben qué? Una vez nos dio una conferencia para damas que se llama Los pecados ocultos de la mujer cristiana, y entre esos pecados ocultos de la mujer cristiana entró el coqueteo, y nos decía la predicadora, si a veces nosotros creemos que por ser muy amables y que en la semana vimos a un vecino de allá de Ojo de Agua que es un dentista y es guapetón, el hermano. Hace años que él se convirtió en una iglesia muy grande de Atizapán. Dice un hermano que ya no está con nosotros, partió a la presencia del Señor. Dice el hermano, no, hermanas, cuando llegaba el momento de la despedida, las hermanas hacían fila atrás del hermano para darle su beso de despedida, porque como era guapo y además dentista, pues ya no les costaba trabajo a las hermanas abrir la boca. Ya solitas abrían la boca. ¿Y sabe qué? Tenemos que tener cuidado con eso. Y entonces una cosa que yo puse aquí, no coquetear. Si yo decido no empezar el camino de adulterio, ¿sabe qué? No tengo contacto en las redes sociales con exnovios o con gente que me esté pretendiendo, ¿sí o no? Porque yo o usted, los que somos casados, no nos es lícito eso. Los solteros sí, hermanas solteras sí, pero no en redes sociales. No convivan, hermanos solos, hermanas solas, y la voluntad de Dios es que no estén ustedes solos. No es bueno que el hombre esté solo, y no es bueno que la mujer esté sola. Queremos bodas, sí, aquí en la iglesia queremos más bodas. Vamos a orar para que Dios mande su maná, su maná, o lo que ustedes quieran, pero que Dios mande para que haya más bodas en la iglesia. Pero los casados no nos es lícito todo eso. Si tengo alguien en el celular que veo que tiene otra intención, mejor borro el contacto, ¿sí o no? Si no, nada más hablando de este pecado de adulterio, cualquier pecado de impureza sexual. Si yo estoy aquí viendo que tengo problemas de pornografía, ¿qué hago? Voy a cortar desde el principio, ¿sí? Si la ociosidad, porque ahí entra la ociosidad, me hace estar viendo canales que no debo de ver, si en la ociosidad navego en internet toda la noche y veo cosas que no debo ver, corto desde antes. ¿Cuál es lo que tengo que cortar? No estar en la noche metido en internet, ¿sí o no? Nadie me ve, ¿sabe qué? Dios lo ve. ¿Sabe qué, hermano? Sus hijos no tienen carta abierta para navegar a cualquier hora en internet, ¿entendido?
porque a veces los dejamos con tal de que no delata y que se meta a la red. Pues sí, a ver, sáquelo de la red del enemigo, sáquelo de ahí. Entonces tenemos que decir, si yo tengo la ley de Dios en mi corazón, si esto me rige, si este es mi código, no empiezo el camino al adulterio, al problema sexual, a la pornografía, a la fornicación, a las desviaciones sexuales, lo corto desde antes, y si ya estoy en él, en el nombre de Jesús, se puede cortar. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, amén. Dios vino para eso, Jesús vino para eso y podemos hacerlo. Cuidado con la ociosidad, que dicen por ahí la frase, que es la madre, ¿de qué? De todos los vicios. ¿Proverbios qué? No dice proverbios, pero sí dice proverbios acerca de los ociosos y de los trabajadores. Y un pecado de David, ¿sabe cuál fue aquí en la antesala del adulterio? La autocomplacencia. Él, lo que el rey quería. Y a veces las imágenes de los faraones que ustedes han visto eran ciertas. Todo lo que Faraón pedía, ustedes, inclusive en la educación de los hijos, se llama el niño tirano. Hay niños que son niños maltratados y el extremo son los niños que son los niños tiranos. Los niños que se sienten faraones. Los niños que tienen 8 sirvientes a su cargo. Mamá, dame esto. Y piden y exigen como si uno fuera su sirviente. ¿Y sabe qué? No somos sus sirvientes, así es que abusados. Pero el rey David era muy autocomplaciente y en este momento demostró que él le gustaba la autocomplacencia. Eso es lo que quería, eso es lo que vio, codició, llamó, tomó y tuvo relaciones con esa mujer. Y después, pasado el luto de la mujer, venga para acá, órale. Que es parte de mis esposas también, autocomplacencia. ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué vivimos una vida así? Porque nos gusta, ¿sí o no? Me gusta, no lo puedo dejar, me gusta. Esta música me gusta. ¿Sabe qué? No te conviene, no agrada a Dios, me gusta. El alcohol, me gusta. Esto me gusta, autocomplacencia. El mirar a las mujeres de esta manera, me gusta. El coquetear, me gusta. El estar en internet ahí metido, me gusta. Y no es lo que nos gusta, lo que nos tiene que normar, lo que nos tiene que regir. Regresamos al principio, ¿qué nos tiene que gobernar? La palabra. Y esta voluntad es perfecta. Y a veces, no me ha gustado, pero tengo que dejar que la voluntad de Dios cambie mi voluntad. Y que sea Dios el que gobierne mi vida. Porque si hago lo que me gusta y soy hedonista como es ahora este mundo posmoderno que busca el placer inmediato, no basta con buscar el placer, se busca el placer ya. Lo que me da más placer ahora. Y si me da más placer ahora irme a tal lugar y con tal fulano y hacer esto, lo hago. Y sabe, eso está mal, porque haciendo el placer inmediato no agradamos a Dios. Dios nos da cosas mejores y excelentes cuando obedecemos su palabra. Y es lo que dice aquí la palabra del Señor y lo que falló en el rey David. Y este primer punto, que nos tardamos un poquito más porque era la raíz de todo, nos lleva a los demás pecados. Cuando David olvida este código en su corazón, olvida la ley de Dios, olvida Deuteronomio 17 y no pone la ley de Dios en primer lugar y tiene muchas mujeres, entonces David empieza la caída. De hecho ya estaba con caída en su corazón, pero viene el segundo pecado, que es el adulterio. Versículos 2, la segunda parte, al versículo 5 que ya leímos, y que dice que entonces David, ¿qué hizo? ¿Cuál es el proceso de la tentación? Vamos a recordar en Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice que Eva, la serpiente, le dijo: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol. Y en Génesis 3:6 vamos a recordar. Vean el proceso. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál fue el proceso? Vio primero. Ahora no nada más vio de otra manera, contempló, luego codició.
y después tomó. Ese es el proceso de la tentación: ver, codiciar y después llevarlo a cabo. Y fue lo que pasó con David. Vio en el terrado y vio a Betsabé, y no nada más dijo, ¡ay!, y ya se metió a su casa. No, estuvo viendo, estuvo contemplando, vio que era una mujer muy guapa. Dicen ahí algunos comentaristas que también Betsabé tuvo esa culpa y tuvo ese descuido, esa imprudencia. O más adelante vemos que aparece nuevamente Betsabé diciéndole, ¡ay, David, tu hijo Salomón! Y algunos comentaristas dicen que también tenía lo suyo, Betsabé. Pero definitivamente el principal culpable fue David. Vio y después codició. ¿Cuál fue después lo que hizo? Mandó preguntar. O sea, sigue el proceso, no cortó el proceso. Él ya había empezado el camino al adulterio y no se detuvo. Y preguntó y dijeron, pues es esposa de Urías, es hija de fulano, que además es nieta de un consejero tuyo, que se llama Ahitofel. Más adelante vamos a predicar de eso. Entonces ya la identificó y después dice que, ¿qué hizo? Envió a preguntar, envió por ella, abusó de su poder, ¿sí o no? Decía la ley de Deuteronomio, esta ley de Dios debe de estar en tu corazón para que tu corazón sea un corazón justo, para que no abuses de tu pueblo. Y David abusó del poder, trajo a esta mujer, no sabemos si se resistió un poquito o mucho, o dijo, déjenme pensarlo, sí, se fue rápido. No sabemos qué hizo Betsabé, pero el chiste es que llegó, la tomó, durmió con ella, dice ahí de esta manera la palabra, y el resultado fue un embarazo. El rey no se detuvo en el proceso y cometió adulterio. ¿Cuál es el consejo aquí? Deténgase en el proceso. Si ya empezó el caminito para algún pecado, sabe que hay que cortarlo ya. Entonces corro. ¿Qué hizo José, el soñador, cuando se presentó la esposa de Potifar? Huyó. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. No te quedes ahí, Señor, ayúdame a resistir la tentación en lo que me quito la ropa. No, ¿sabe qué? Eso está mal. Corte el camino al pecado. Tenemos entonces que si ya estamos viendo y codiciando, no, me arrepiento, me detengo y le pido al Señor que me ayude. Nuevamente, Señor, tu palabra es la que me gobierna, tu palabra es la que me ayuda. Tu Espíritu Santo me ayuda a decir no. Entonces, si yo estoy en ese proceso, o si yo estoy ya en el proceso de que ya quiero caer en tentación, o si ya caí en tentación, me regreso, porque un pecado lleva a otro. Ahorita vamos a ver lo siguiente. Porque dice el Señor Jesucristo, dijo en el Nuevo Testamento, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó con ella en su corazón. Entonces ya estoy en el pecado si ya estoy codiciando. Y nosotros también tenemos que aprender que no abusemos de alguna posición de privilegio. Si David abusó de su poder, usted no debe de abusar por ser el papá, o por ser el mayor, o por ser el más fuerte, o por ser el jefe. O usted, mamá, no debe de abusar por tener un carácter fuerte, no debe de abusar, o el hijo mayor no debe de abusar de los chicos. Entonces tenemos que aprender a no abusar del poder y tenemos que cortar con los pecados. Decíamos ya y mencionábamos en el punto anterior, cualquier pecado delante de Dios, y sobre todo en este aspecto que estamos tocando en el capítulo 11, el pecado sexual, sí, adulterio, que es infidelidad en el matrimonio, fornicación es relaciones sexuales, pero cualquier impureza, viene de la raíz griega porneía, pornografía es pecado, cualquier desviación sexual también es pecado delante de Dios y hay que cortar con eso. La lujuria, la lascivia, el ver, el disfrutar con cosas que no están bien delante de Dios, por eso mencionamos ahí la pornografía. Pero fíjense que el tercer pecado es el engaño tan terrible que empezó a hacer David, versículos 6 al 13, porque fue un proceso lleno de malicia del rey David, del rey conforme al corazón de Dios. Dice que en ese proceso él con malicia planeó un engaño, porque cuando llegó la noticia de que Betsabé estaba embarazada, David dijo, ¿y ahora qué hago? Pues mando a traer a su esposo y le achaco el hijo a Urías, que se venga. Entonces mandó luego a una carta y le dijo a Joab, mándame a Urías Eteo.
Y cuando Urías llegó, dice que David le dijo, ¿cómo va todo en la batalla? No, pues fíjate que así, que no, ya le dio el informe. Dice, bueno, vienes muy cansado, ve a tu casa, lava tus pies. Y saben que esa costumbre de lavarse sus pies es cuando ya se iban a meter a su cama a descansar. Entonces dice, ve, lava tus pies, y hasta le mandó un presente real, seguramente unas fresas con chocolate, pues sí, no sabemos, pero era un presente real para que disfrutara con su esposa y durmiera con su esposa. Y entonces, la embarazó, Urías la embarazó ese día que vino al descansito que le dio el rey. Pero ¿qué hizo Urías? Urías no entró a su casa, Urías durmió afuera, y dice, y cuando dijeron al rey, oye, aquel no entró a su casa, a ver, y entonces dice que le mandó llamar, ¿por qué no entraste? Si vienes bien cansado de la guerra, ¿por qué no entraste con tu mujer? Y dice, ¿cómo voy a entrar? Y fíjese que Urías, ahí vemos de este pobre desdichado, que era leal, era eteo, no era del pueblo de Dios, pero seguramente se convirtió al Dios de Israel, tenía fe. Era leal y era valiente. Y dice, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa y estar con mi mujer si el arca de Dios, y si están en tiendas y el pueblo de Dios está, Joab, y está ahí el pueblo en batalla? No puedo hacerlo. Y dice David, ven, te invito acá a una cenita, y vente, y le da vino y lo emborracha y lo manda a su casa. La segunda ocasión, y Urías se queda en la puerta de su casa y no entra, igual la lealtad en su corazón, aunque ya estaba pasado de copas, no tomó esa decisión. Hijo, y qué terrible engaño, qué malicia. Y esto nos enseña a nosotros que no debemos de andar con malicia. Cuando andamos mal, queremos tapar el pecado, ahora sí que el sol con un dedo. Pero dice la palabra del Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Por ejemplo, un embarazo se puede ocultar los primeros meses tal vez, pero después se bota la panza. Se pueden ocultar otras cosas un tiempo tal vez, pero dice la palabra que todo sale a la luz. Y con malicia queremos tapar los pecados, queremos aparentar que estamos bien, queremos hacer cosas que puedan tapar lo que ya hicimos, hacer un hoyo o hacer como dicen ahí, se va haciendo la bola de nieve, decíamos, ocultar el pecado y querer esconder las consecuencias de un pecado, cometiendo otros pecados igual de terribles, como la malicia, como el engaño, como la hipocresía. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que apartarse y hay que poder decir, Señor, que ya no haya esta malicia y este engaño en mi corazón y esta hipocresía, quiero apartarme de este pecado, porque vamos a ver cuál fue el final. El cuarto pecado de David fue el homicidio planeado, el homicidio terrible de alguien inocente. Versículos 14 al 25 que leímos, dice que David planeó la muerte de Urías. Cuando Urías no quiso entrar a su casa a estar con su mujer, se negó 2 veces a entrar a estar con su mujer. David dijo, bueno, mandó una carta al general de su ejército, a Joab, y le dijo a Joab, te mando a Urías, y mandó la carta con el propio Urías. Qué malicia tan tremenda. Y cuando llega la carta y le da la instrucción a Joab y le dice, pon a Urías en lo más recio de la batalla, ponlo enfrente, déjenlo solo para que muera. Y eso es lo que hace Joab, porque Joab también era terrible, ese capitán, pero obedece al rey. Y cuando están en lo recio de la batalla y se acercan mucho al muro de la ciudad que estaban ellos, los de Amón, vienen los flecheros y avientan, desde el muro podían aventar cualquier cosa. Ya sabían ellos, el pueblo de Israel y otros pueblos, que no era buena estrategia acercarse al muro. Inclusive lo menciona ahí y dicen
lo que le pasó a Abimelech, que desde el muro le echaron una rueda de molino, una mujer, y lo mató. Y entonces no era buena estrategia, pues Joab lo hace, pero en esa estrategia de acercarse mucho al muro les podían aventar agua caliente, agua hirviendo, fuego, flechas, lo que usted no se imagina para que murieran los que estaban tratando de llegar a la ciudad. Vienen los flecheros y mueren varios en batalla, y entre ellos muere Urías. Y cuando van a darle la noticia al rey David, ¿cómo lo toma David? Pues ni modo, no, ni se inmuta, ni hizo luto por Urías, ni por sus soldados. Vean cómo lo toma. Estamos en 2 Samuel 11 y vamos al versículo 23. 2 Samuel 11, 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dile a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Esta respuesta como que no era de que le haya dolido a David. Dijo: no, finalmente ya me deshice del problema. Murió Urías, y después dice ahí, la mujer guardó el luto que guardaban eran 7 días. Y después de esto manda a traer a la mujer, y fue otra de sus esposas, Betsabé, y tuvieron un hijo que la semana próxima ustedes van a ver. El capítulo tan interesante, el capítulo 12, de cómo Dios habla y amonesta a David acerca de esto, porque en esta condición pasó David casi un año, y porque ya estaba el bebé, ya había nacido el bebé cuando viene el profeta Natán a amonestarle. Pero fíjese cómo viene aquí, una cosa trae a otra, y cómo viene el homicidio. Nuevamente vamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que llame a su hermano necio o fatuo ya es culpable de homicidio. Porque cuando quiere, me cae regordo, ¿por qué no, Señor, mandas un rayo del cielo y te lo llevas? ¿Por qué no sé? Y cuando estamos con ese odio ante el hermano, dice la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, tú ya estás pecando en el corazón, porque ya estás, es como si mataras a esta persona, eres culpable de homicidio. Y no es necesario llegar hasta la ejecución, ya en nuestro corazón estamos pecando. Pero estos pecados del rey David nos enseñan a nosotros, hermanos, a que tenemos que ser cuidadosos y andar en santidad, y que la ley de Dios esté en nuestro corazón. Por lo menos, ¿cuántos mandamientos quebrantó David? De los 10 mandamientos, ¿cuántos? En este capítulo. No matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no hurtarás, puede ser también, porque le quitó. ¿Mandé? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, aunque aquí no hizo juramentos, pero fíjese cuántos mandamientos quebrantó. Tenemos que nosotros vivir con reverencia delante de Dios y con la ley de Dios en nuestro corazón. ¿Por qué no oramos y le decimos: Señor, que esta palabra, que es difícil a veces decir, bueno, un rey conforme a tu corazón, un rey que hacía salmos tan bonitos? Lea usted los salmos, la mayoría de los salmos, el autor fue David. Vienen unos salmos que son salmos donde pide perdón, y vamos a aprender mucho de esa forma de acercarse a Dios, de pedir perdón. Pero que estos análisis de este capítulo, de estos pecados de David, nos llamen a nosotros a decir: Señor, si yo tengo este problema de raíz, que tu ley no está en mi corazón, que yo en esta hora, Señor, diga que tu ley sea mi delicia, que tu ley yo medite en ella de día y de noche, que en tu ley la guarde en mi corazón, que yo la memorice, la aprenda, la guarde, la medite, la ponga por obra. Y si yo tengo esto en mi corazón, entonces me vas a ayudar a no caer en pecados. Si yo estoy en algún pecado de este tipo o de otro tipo, solamente Dios sabe los corazones, pero póngase hoy a cuentas con Dios. Yo les decía ayer a los jóvenes que hablábamos del pasaje del apóstol Pablo en Corintios, donde les decía: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.
Y a veces posponemos las cosas de Dios y decimos, bueno, sí, después, sí, a lo mejor tiene razón la palabra, pero es que es bien difícil para mí dejar esto. Es que es bien difícil para mí, me gusta, como decíamos, la autocomplacencia, el hedonismo, me da placer, me gusta. Pero ¿sabe qué? ¿Y las cuentas con Dios? ¿Estás preparado para el encuentro con Dios si te llama hoy a las 8 de la noche con 2 minutos? No sabemos, solo Él sabe a qué hora nos va a llamar a su presencia, pero ¿estamos preparados? Sinceramente conteste esto, estoy preparado para decir, Señor, hice lo que tenía que hacer. Tu palabra estuvo en mi corazón, tomé estas decisiones, no fui perfecto, pero me esforcé en obedecerte, Señor. O estamos en el camino del pecado, estamos en el camino del adulterio, estamos en el camino de la malicia, del engaño, peor, de querer matar a alguien. Estamos en el camino de destruir nuestra familia, estamos en el camino de destruir nuestra vida, estamos en el camino del alcohol o de las drogas o del cigarro o de cosas que no le agradan a Dios, cualquier cosa. Podemos mencionar una lista de pecados muy grande ahorita, pero yo sé que usted sabe en su corazón lo que está mal, y si no, ore como oró David precisamente, Señor, líbrame de mis pecados ocultos, líbrame y que tu Espíritu Santo me ayude a ver. Vamos a orar, les invito a estar de pie y les invito a que oremos juntos, y los hermanos que quieran orar aquí al frente, vamos a orar y decir, Señor, dame la fuerza, dame, Señor, tu gracia para que tu palabra gobierne en mi corazón. Dijo David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra, como dice el autor de Hebreos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Que le damos, Señor, tu palabra en mi corazón, y de ahí yo que establezca mi código de comportamiento y que mi vida sea gobernada por tu palabra y por tu voluntad. Vamos a orar. Si alguien quiere venir a orar aquí, si no en su lugar, Dios conoce la necesidad. Clame a Dios en esta hora y dígale, Señor, te agradecemos, bendito Dios, toda tu misericordia con nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno,